inicio a la diligencia de informe oral en el marco del expediente 770 del 2022 de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, seguido por el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima, SEDAPAL, en contra de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS, por la imposición de barreras burocráticas presuntamente ilegales y o carentes de razonabilidad. Para tal efecto, se deja constancia que se cuenta con la participación de las siguientes personas, quienes han sido debidamente acreditadas según la información que obra en el expediente. En representación de SEDAPAL participan Roxana Arellano García y Germán Ramos Ortega, y en representación de la SUNAT, los señores Jean-Paul Calle Casusol y Fernando François Espino Miranda y el señor Augusto Hurtado Ángel. En el presente informe se considera el uso de la palabra a cada una de las partes por un término de 5 minutos, dejando a salvo el derecho de réplica y dúplica en caso sea necesario, por el tiempo que será indicado en su oportunidad. Finalmente, se deja constancia de que esta actuación está siendo grabada por el personal de la Secretaría Técnica y está siendo transmitida en tiempo real en la plataforma YouTube a través de la cuenta oficial de Indecopi. Tiene el uso de la palabra SEDAPAL por el tiempo de 5 minutos. Señor presidente, disculpe, quisiera saber si podría hacer uso de un par de minutos adicionales en esta primera parte de la intervención debido a la extensión del caso. De acuerdo, ambas partes, entonces 7 minutos al inicio de la presentación. Perfecto, entonces voy a proceder, muchísimas gracias, a compartir pantalla. Quisiera que me confirmen, por favor, si ahí se puede apreciar mi pantalla Sí, se visualiza. en modo full Modo screen. presentación, sí. Perfecto. Ok, entonces, buenos días con todos. Muchísimas gracias a la comisión por darnos la oportunidad de expresar nuestros argumentos en esta audiencia. Quisiera empezar con esta noticia. Indecopi, eliminación de barreras burocráticas significó un ahorro superior a los 117 millones para la economía del país. Es muy importante la eliminación de barreras burocráticas, pero también lo es, evidentemente, la aplicación obligatoria del análisis de impacto regulatorio. ¿Por qué? Porque nos ayuda a evitar que las entidades públicas emitan regulaciones ilegales y o carentes de razonabilidad. Es decir, que estas barreras ilegales salgan al mercado. Afortunadamente, si ello sucede y no se cumplen con las disposiciones sobre análisis de impacto regulatorio, el decreto legislativo sobre la materia ha establecido que el procedimiento de eliminación de barreras burocráticas, es decir, que la Comisión debe velar por el cumplimiento de dicha normativa. Esto es importante y consideramos que este caso es emblemático precisamente porque el Indecopi tiene la oportunidad de dejar en claro que las disposiciones sobre análisis de impacto regulatorio no son letra muerta, no son un saludo a la bandera y por el contrario, que se deben cumplir. Dicho esto, vamos a las barreras denunciadas. Para comentarlo en sencillo, las exigencias impuestas por la SUNAS en el supuesto que se presenten interrupciones del servicio mayores a 18 horas son las siguientes. La obligación de la EPS de abastecer de agua potable a los usuarios a través de camiones cisternas, puntos fijos y o cualquier otra modalidad. La obligación de las EPS de abastecer a los usuarios con un volumen mínimo de 80 y excepcionalmente de 20 litros por unidad de uso de agua. Estas barreras, como vamos a desarrollar en la presente exposición, son ilegales y desproporcionadas. ¿Por qué son ilegales? Porque se han incumplido básicamente parámetros exigidos en el ordenamiento jurídico. Como sabemos, mediante el reglamento que rige el análisis de impacto regulatorio, el Decreto Supremo 063-2021 PCM, se estableció que los organismos reguladores que implementen sus propios lineamientos de análisis de impacto regulatorio se regirán de forma supletoria por las disposiciones del reglamento general, es decir, solo en los aspectos no regulados. Dicho esto, en octubre del 2021 la SUNAS publicó sus lineamientos sobre análisis de impacto regulatorio, los cuales entrarían en vigor desde el 1 de enero del 2022. Es decir, desde enero del 2022, la SUNAS se encontraba en la obligación de aplicar sus propios lineamientos de análisis de impacto de forma previa a la publicación de sus normas. Es decir, se debía cumplir principalmente en realizar la consulta pública y participación de los interesados, definir
adecuadamente el problema, delimitar el objetivo de la regulación, identificar las opciones regulatorias alternativas y la evaluación de impactos. Lamentablemente, eso no se cumplió. Para la primera barrera burocrática impuesta por SUNAS contenida en la resolución del Consejo Directivo 012, se ha incumplido con estos pasos de los lineamientos AIR. Esto ha sido ya desarrollado en extenso en el expediente, no me voy a detener ahí. Y sobre la segunda barrera, ha sucedido lo mismo, aquella contenida en la resolución 095, ¿no? Entonces, se ha incumplido con efectuar la consulta pública temprana, con identificar adecuadamente el problema, con señalar el objetivo de la regulación, identificar alternativas, la evaluación de impactos. Por estas razones se genera una causal de ilegalidad. Pero no solo eso, hay otra contravención a una norma de rango legal. En diciembre del 2023 se publicó el Decreto Legislativo 1620, que modifica la Ley Marco de Gestión y Prestación de los Servicios de Saneamiento. Entre las modificaciones incorporadas al artículo 24 de la ley, se establece la actuación de la CPS en caso de interrupciones de servicio, como las que estamos tratando en este caso. Y lo que establece esta norma es que en caso de interrupciones, con independencia de su duración, la CPS tiene la obligación de atender a la población desplegando su máxima capacidad. Es decir, la obligación de la EPS se encuentra limitada a la infraestructura y personal actual que posee cada empresa. Y no es posible interpretar que se puede imponer obligaciones fuera de la ley a ejecutar nueva infraestructura o contratar personal adicional para atender interrupciones. Por estas razones, las barreras vulneran el artículo 24 de la ley marco que hemos señalado. Pero también estas barreras son carentes de razonabilidad, sin perjuicio de que hemos presentado fuertes indicios que la omisión de seguir las pautas del análisis de impacto regulatorio ya es un indicio per se de la carencia de razonabilidad de las medidas. Vamos a desarrollar los indicios de arbitrariedad que hemos encontrado. La SUNAS no ha acreditado la real existencia de la supuesta problemática que se pretende solucionar con la imposición de las barreras. Esta supuesta problemática, según nos han señalado en el expediente, es el supuesto incremento significativo del número de interrupciones de servicio mayores a 18 horas. Pero, ¿qué sucede? Si revisamos cómo se pretende acreditar esta problemática, vemos que la SUNAS toma como referencia al incremento de interrupciones de servicio entre los años 2021 y 2022 en comparación con el año 2020. ¿Qué sucedió en el 2020? Como todos sabemos, inició la pandemia de COVID-19 y se debieron suspender las interrupciones programadas. Entonces, durante el 2021 y 2022, luego de superada la etapa inicial de pandemia, las EPS retomaron la programación de interrupciones para efectivamente dar el mantenimiento que correspondía. Entonces, esto ha llevado a que se sobredimensione efectivamente que existe un problema de incremento de interrupciones. Y no solo eso, sino que la SUNAS se basa en un evento muy específico ocurrido en el año 2018 en San Juan del Lurigancho, un evento que fue de interrupciones de servicio que fue extraordinario, que no ha vuelto a replicarse en tal magnitud y que evidentemente no representa la realidad del país. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Entre los indicios de arbitrariedad, este nos parece medular. La SUNAS no ha cumplido con sustentar o justificar cómo es que la exigencia es idónea para solucionar la supuesta problemática. Nos preocupa demasiado que para resolver la presunta problemática de interrupciones mayores a 18 horas, se supone que las medidas deberían estar dirigidas a reducir el número y duración de las interrupciones, pero eso no es así. Están simplemente referidas a la forma de aprovisionamiento y la cantidad de agua que debe ser provista por las SUNAS. Es decir, no se arregla el problema. O sea, con estas medidas no se va a lograr reducir el número de interrupciones, que es lo que supuestamente nos preocupa, ¿no? Entre otros indicios de arbitrariedad, simplemente queremos advertir a la Comisión que en recientes escritos, la SUNAS está planteando un nuevo problema público que aparece con posterioridad a la emisión de las normas que materializan las barreras, ¿no? Un supuesto deficiente abastecimiento de agua potable, pero esto no se encuentra acreditado documentalmente y ha sido planteado de forma posterior a la imposición de las barreras. Entonces eso debemos dejarlo claro para ya finalmente pasar a la falta de proporcionalidad. La SUNAS no ha Un realizado minuto, una por favor, para debida, que concluya. sí, no ha realizado una debida identificación de los costos y beneficios que generan las exigencias. Se habla de haber efectuado un análisis costo-efectividad, pero no se han tomado en cuenta los costos de contratar personal, el costo de supervisión, los alquileres de cisternas.
no hay disponibilidades de los camiones cisternas en Lima como pretende sugerir la SUNAS, y no se ha demostrado pues que estas medidas generen mayores beneficios que costos, ¿no? Nos preocupa que la SUNAS diga que las medidas son pasibles de ser cumplidas sin importar el costo que impliquen, debido a que la posibilidad de dicho costo puede ser incorporado al estudio tarifario. Pero como sabemos, esto no es así en todos los casos. Y lo peor de todo es que la SUNAS sugiere que los costos podrían ser ilimitados y todo se soluciona trasladándolo a la tarifa, es decir, todos los usuarios lo debemos pagar. Evidentemente, esa no es una respuesta, ¿no? Entonces, eh, de hecho, para culminar simplemente, señor presidente, no se han considerado la existencia de medidas alternativas menos costosas, como por ejemplo que los usuarios puedan almacenar directamente sus dotaciones de agua o que el abastecimiento a través de camiones cisterna se realice acotado a hospitales, centros de salud, instituciones educativas, entre otros, ¿no? Luego en la réplica explicaremos algunos aspectos de carácter técnico. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por la exposición. Tiene ahora el uso de la palabra SUNAS por el tiempo también de 9 minutos. Buenos días con todos. Muchas gracias, señor presidente. Voy a proceder a compartir la presentación para el día de hoy, por favor. Sí. Adelante. Muy bien. ¿Me pueden confirmar si visualizan la presentación, por favor? Sí, se visualiza. Muchas gracias. Señor presidente, básicamente lo que quisiéramos nosotros resaltar en esta presentación por parte de SUNAS es que no existe ningún tipo de evidencia, ¿no? Por lo menos de la revisión documental que obra en el expediente y de los documentos, los medios probatorios que en su momento aportó la SUNAS de manera previa a la adopción de las medidas que son materia de la denuncia, de que exista una barrera burocrática ilegal o carente de razonabilidad. Correcto, respecto de la supuesta, digamos, comisión de una barrera burocrática ilegal, en el presente caso está acreditado que SUNAS cumplió con el procedimiento y las formalidades exigidas para la emisión de las medidas denunciadas, ¿no? Ya que se ha hecho referencia a las normas sobre análisis de impacto regulatorio. Por cierto, la SUNAS en ningún momento pretende o desconoce, ¿no?, la existencia de este marco normativo. Sin embargo, este marco normativo tiene que aplicarse de manera coherente, correcto, con lo que ha establecido el Poder Ejecutivo, considerando que la SUNAS es parte integrante del Poder Ejecutivo, concretamente, es un órgano adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros. Quisiera básicamente señalar algunos argumentos puntualmente con respecto a cada una de las resoluciones. Respecto a la resolución 012-2022, ¿no? Lo importante que hay que destacar acá es que, si bien es cierto que las disposiciones de elaboración del AIR en la SUNAS fueron aprobados con vigencia el 1 de enero del 2022, ¿no? Sin embargo, estas disposiciones no resultaban aplicables al procedimiento previo a la emisión de la resolución 012-2022, que es materia de la denuncia, por cuanto ese procedimiento previo, ¿no?, es anterior a la entrada en vigencia de la disposición de análisis de impactos regulatorios aprobada por la SUNAS. Entonces no tiene sentido que, siendo obviamente, habiéndose seguido un procedimiento previo con anterioridad a la entrada en vigencia de estas disposiciones de AIR de la SUNAS, se pretenda aplicar estas disposiciones tal como pretende la parte denunciante, ¿no? Asimismo, no hay que olvidar que cuando se emite la resolución 012-2022, ¿no?, que se publicó el 17 de febrero de 2022, ya cuando existía obviamente las normas de AIR vigentes. Sin embargo, a ese momento ya se había elaborado un proyecto normativo, correcto, con anterioridad a la entrada en vigencia de las disposiciones de AIR. La prepublicación se hizo con anterioridad a la entrada en vigencia de las normas de AIR, con lo cual no tiene ningún sentido aplicar estas disposiciones de AIR aprobadas y con vigencia a partir del 1 de enero del 2022. Sin perjuicio de esto, tanto respecto a esta resolución 012 como la otra que también ha sido objeto de cuestionamiento, ¿no? La SUNAS ha observado las disposiciones previstas en la Ley Marco de los Organismos Reguladores, en el Reglamento General de SUNAS, en cuanto a procedimiento vinculado al órgano competente, a la prepublicación de los proyectos normativos en el Diario Oficial del Peruano, que justamente se hace con la finalidad de recabar comentarios por parte de los sujetos regulados, entre los cuales se encuentra SEDAPAL.
Respecto a la resolución 095-2022 SUNAS, hay una particularidad, y es que si bien es cierto, ¿no? Cuando se expide esta resolución ya existía, ya estaba vigente, ¿no? Las disposiciones especiales de materia de AIR aprobadas por la SUNAS. Sin embargo, ¿no? Es importante tener presente que justamente estas disposiciones específicamente aprobadas, en materia de AIR, específicamente aprobadas para las UNAS, tienen que interpretarse y tienen que aplicarse de manera conjunta con el Decreto Supremo 063-2021 de la PCM, ¿correcto? Que establecía justamente todo el esfuerzo de la aplicación del análisis de impacto regulatorio para todas las entidades del Poder Ejecutivo, dentro de los cuales se encuentra SUNAS. Concretamente, el artículo 7 de este decreto supremo establece que las entidades públicas están sujetos a alineamientos, procesos, instrumentos y plazos que en aras de la mejora regulatoria se aprueben e implementen de manera progresiva. Es decir, la normativa, ¿no? Aprobada por el Poder Ejecutivo estableció que, digamos, la aplicación del análisis de impacto regulatorio tenía que hacerse de acuerdo a ciertos plazos y de manera progresiva, ¿no? La séptima disposición final de este decreto supremo señala que los organismos reguladores que vienen implementando o están en proceso de implementación de sus lineamientos, ¿no? Se rigen supletoriamente por lo establecido en el decreto supremo, ¿no? En los aspectos no previstos con la finalidad de mantener, y aquí hay un tema importante, de mantener coherencia con el proceso integral de la IR ex ante y el ordenamiento jurídico. O sea, se busca mantener una coherencia, evidentemente, entre las disposiciones específicas que aprueban los organismos reguladores con la disposición general aprobada por el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, las disposiciones de AIR de la SUNAS establecieron el 1 de enero del 2022 como fecha a partir del cual entrarían en vigencia, estas disposiciones, o sea, la disposición específicamente de SUNAS, no previó que la aplicación del AIR en el ámbito de la SUNAS tenía que realizarse de manera gradual, continua y progresivo, que es justamente el mandato que establece la norma del Poder Ejecutivo, de la PCM, correctamente, y por lo tanto que tenía que aplicarse de manera supletoria al ámbito de competencia de SUNAS. Por esa razón es que nosotros hemos alegado que el decreto supremo se aplica supletoriamente al marco normativo de la SUNAS, porque justamente ese marco normativo de la SUNAS en materia de IR no estableció que la entrada en vigencia o la aplicación obligatoria del AIR tenía que realizarse de manera gradual, continua y progresiva. Entonces, en la medida que el decreto supremo se aplica de manera supletoria, justamente con la finalidad de mantener coherencia con el proceso integral del AIR ex ante y el ordenamiento jurídico, ¿no? Hay que determinar cuál es la fecha de aplicación obligatoria, ¿no? Del AIR, justamente de acuerdo a este marco y el ordenamiento jurídico. Y de acuerdo a una resolución de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ¿no? Para las entidades que forman parte de la PCM, dentro de los cuales se encuentran los organismos reguladores y por lo tanto SUNAS, el plazo de inicio para la aplicación obligatoria del AIR es el 1 de julio del 2022. Correctamente. Entonces, cuando se emite la resolución 095-2022, ¿no? Evidentemente se siguió un procedimiento previo y finalmente se emitió, todavía no estaba vigente, ¿no? O todavía no tenía que aplicarse obligatoriamente el análisis de impacto regulatorio en el ámbito de la SUNAS, justamente porque el ordenamiento jurídico y concretamente el marco normativo aprobado por el Poder Ejecutivo establecía la necesidad de mantener coherencia con el proceso integral del AIR. Sin perjuicio de esto, esta resolución, al igual que la anterior, también siguió las disposiciones previstas en la Ley Marco de los Organismos Reguladores y en el Reglamento General de la SUNAS. Ahora bien, también hemos demostrado, acreditado con medios probatorios que obran en el expediente, ¿no? De que las barreras burocráticas denunciadas tampoco carecen de razonabilidad, ¿no? Los medios probatorios hablan por sí solos. Hemos aportado los informes, correcto, las respectivas exposiciones de motivos de cada una de las resoluciones. Y cuando uno revisa esos medios probatorios, queda totalmente claro que SUNAS realizó un análisis, ¿no? De la problemática, ¿correcto? Realizó un análisis, ¿no? De la idoneidad de las medidas, realizó un análisis de las alternativas, realizó un análisis finalmente del impacto de cada una de las medidas. Entonces, eso, digamos, para aclararlo, ¿no? Porque evidentemente los medios probatorios hablan por sí mismos. En cuanto al tema de la problemática, ¿no? La problemática que justificó la primera medida se debe básicamente a que está acreditado el incremento significativo
de las interrupciones del servicio de agua mayores a 18 horas durante el año 2021 con respecto al 2022. En los informes técnicos hay unas tablas donde está totalmente acreditado este incremento significativo, ¿no? Por otra parte, ¿no? El problema que justifica la segunda medida denunciada es la identificación de eventos excepcionales que ocasionan interrupciones de los servicios que pueden afectar a un gran número de unidades de uso y evidenciándose que las empresas prestadoras podían no cumplir con el abastecimiento de los usuarios afectados con volumen mínimo diario de 80 litros por unidades de uso, lo cual justamente justificó también la adopción de las medidas. Eso también está debidamente acreditado en los expedientes, ¿no? Estos informes técnicos, las exposiciones de motivos, hay que recalcar que son medios probatorios idóneos para demostrar la existencia de la problemática y además son anteriores a la adopción de las medidas que son materia de la denuncia. Estas medidas también son idóneas o Un minuto, adecuadas por para favor, que lograr le la solución del concluya. problema. Sí, ya vamos terminando, señor presidente. Muchas gracias, ¿no? Hemos acreditado que tanto respecto a la primera medida denunciada como sobre la segunda medida denunciada existe una relación de causalidad entre la problemática, el objetivo que se persigue y las medidas a implementar. No estamos interpretando nada, eso también fluye de los propios informes y la exposición de motivos. También existe una evaluación cuantitativa y cualitativa de los impactos. O sea, acá tampoco no estamos inventando nada, no hemos aportado argumentación diferente a la que está en el expediente, digamos, en los informes técnicos y en la exposición de motivos. También existe un análisis de medidas alternativas y se determinó que no existían otras alternativas menos costosas. Y por esa razón, señor presidente, habiendo demostrado con medios probatorios previos a la adopción de las medidas denunciadas, ¿no?, que éstas superan tanto el análisis de legalidad como el de la razonabilidad, solicitamos que se declare infundada la denuncia de SEDAPAL. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por su posición. Tiene el uso de la palabra la parte denunciante por 3 minutos para la réplica. Sí, brevemente, gracias, señor presidente. Señalar que la supletoriedad aplicaría si existiera algún aspecto no previsto, ¿no? Pero el plazo de entrada en vigencia era claro en el lineamiento especial de la SUNAS, a partir del 1 de enero del 2022. Entonces, no aplica la supletoriedad que señala el informante de la otra parte y se quiere relativizar lo que expresamente dice la norma, ¿no? Es decir, el plazo de entrada en vigencia correspondiente. Y antes de darle la palabra por un par de minutos al señor Germán Ramos, resaltar que no hay idoneidad, no hay vinculación, porque si se siguen produciendo las interrupciones, si no se busca arreglar el problema de la reducción de interrupciones, ¿qué va a hacer la SUNAS? Seguir exigiendo más litros, que se provean de más litros de agua, que se provean de más camiones cisterna. Es decir, no se va a arreglar el problema con esta medida, definitivamente, ¿no? Y ahí, señor Germán Ramos, le cedo el uso de la palabra. Yo voy a compartir brevemente una diapositiva. Sí, bueno, básicamente y muy rápidamente, desde el punto de vista técnico, el que habla es ingeniero de SEDAPAL, un poco lo que queremos demostrar es, digamos, cuando uno emite una norma técnica tiene que estar muy seguro de lo que va a determinar. Y en este caso es la cantidad de agua que vamos a dar a la población en el caso de un corte programado imprevisto. Desde la prepublicación que ustedes ven ahí hasta la RCD 95, que fue la modificatoria de la RCD 02, pasó alrededor de un año, ¿ok? Y pasamos desde 500 litros por día, que decía la prepublicación, que debíamos entregar a la población, que básicamente era entregarle con camiones cisternos, puntos fijos, la misma cantidad de agua que le entregamos por la red de agua potable, lo cual, digamos, técnicamente es imposible. Pasaron a 80 litros en la RC 012 y en la modificatoria a 20 litros cuando es más del 10% de las conexiones, ¿no? Entonces hemos pasado de 500 litros a 20 litros en un año, lo cual obviamente hace de que el análisis para la votación que ha tenido SUNAS, digamos, es bastante endeble, ¿no? O sea, bajar la votación en 25 veces me parece que no fue un análisis correcto desde la prepublicación. Siguiente. A ver, este es un ejemplo que nosotros siempre hacemos, el corte para los empalmes de la estación Unifor, que fue un proyecto que nosotros hemos tenido. Para este corte tuvimos que correr antes de que acabe ese año que dio la SUNAS, en la cual indicaba que las EPCs podían hacer o hacer de agua de manera
eventual con su máxima capacidad. Si se fijan acá, este corte fue muy grande, alrededor de 800.000 unidades de uso familias, y el volumen, con los cálculos que SUNAS estableció que debemos repartir de manera diaria, eran 16.000 metros cúbicos diarios, o 16 millones de litros. O sea, 16 millones de botellas de agua de 1 litro es lo que CEDAPAL debería repartir de manera diaria a la población, ¿correcto? Si nos fuéramos por puntos fijos, se establecía que nosotros deberíamos tener 109 puntos fijos. Y como el horario que se establece, que es de 5 de la mañana a 10 de la noche, que repartimos el agua en puntos fijos, deberíamos tener 2 turnos, o sea, 218 personas, ¿no? Y finalmente, en el caso de camiones cisterna, si solo lo hacíamos con camión cisterna, tendríamos que haber tenido más de 500 camiones cisterna que en el mercado no existen. Nosotros no entendemos cuál fue el análisis que hizo SUNAS para poner estas dotaciones cuando primero deben verificar si en el mercado existen. Si aparte les cuento que a la fecha tenemos contratado 350 camiones cisternas para lo que es el agua gratuita en Lima, ¿no? No llegamos a 500. Por eso es que corrimos para hacerlo justamente una semana antes que entre en vigencia la norma de SUNAS. Siguiente, por favor. Y para cerrar, acá están un poco los costos que implica la norma, ¿no? A ver, para ese corte que mencioné, si solo diéramos con camión cisterna, costaría 320.000 soles diarios el reparto que haríamos. Ojo, recordemos que un corte programado, la misma SUNAS nos obliga a avisar a la población 48 horas antes. Entonces la población guarda su agua. Y si la población guarda su agua, mucho de ese dinero al final va a quedar en los camiones, porque muy poca gente va a sacar los camiones por simple comodidad. Yo vivo en el 5º piso de un edificio. Si me avisa CEDAPAL que va a haber un corte de agua, yo guardo mi agua en mi edificio para no bajar hasta la calle y cargar mis 80 litros, que de hecho de paso son 80 kilos, y subirlo al 5º piso, ¿no? Es simple comodidad. Si fuera solamente puntos fijos, costaría 25.000 soles diarios, pero, ojo, ahí, como ven en el cuadro de la derecha, tendríamos que utilizar casi todo el personal de CEDAPAL que estuvo involucrado en ese corte, lo cual es imposible, ¿no? Y SUNAS decía, bueno, pueden ustedes contratar personal. A ver, de un día para otro en el Estado, lo más difícil de contratar es justamente personal, ¿no? Esas autorizaciones, inclusive en CEDAPAL, tienen que ir hasta a FONAF. Y finalmente, si hiciéramos mitad y mitad, cisternas y puntos fijos, el costo sería de 173.000 soles diarios. Nada de esto está en la tarifa. Cuando hemos consultado, nos dijeron, sí, pues haz tu trámite para que se incluya la tarifa, pero estos cortes ocurren de un día para otro. ¿Cómo contrato cisternas de un día para otro? No es un NAL, hay que hacer un concurso público. ¿Cómo las contrato? ¿O se pretende que las cisternas nosotros las compremos desde antes o tengamos un servicio alquilado que esté para las cisternas para un corte como este que se requería más de 500 unidades? Por esto, concluyo, la implementación de lo normado es técnica, logística y económicamente imposible de atender. Gracias. Gracias, señor Germán. Muchas gracias. Tiene uso la palabra SUNAS por equidad por el tiempo de 6 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Solamente me voy a limitar a mencionar algunos aspectos y luego le voy a hacer el uso de la palabra al representante de SUNAS también, para que pueda participar. Lo primero que quisiera señalar, señor presidente, es que justamente el decreto supremo que regula el análisis de impacto regulatorio desde el Poder Ejecutivo es de aplicación supletoria justamente a las normas específicas de análisis de impacto regulatorio de la SUNAS. ¿Por qué razón? Porque si bien es cierto, se estableció una fecha de entrada en vigencia, sin embargo, lo que no reguló de manera específica la normativa interna de SUNAS en esta materia es que el proceso, ¿no?, tenía que darse de manera gradual, continua y progresiva. Justamente en ese aspecto puntual es donde se aplica de manera supletoria, considerando además que la normativa aprobada por el Poder Ejecutivo establece claramente que respecto a los organismos reguladores tiene que haber una coherencia, tiene que buscarse mantener coherencia con el proceso integral del AIR. Por esa razón es que nosotros hemos venido diciendo que se tiene que aplicar de manera supletoria y por esa razón, no más allá de que se haya establecido una fecha de inicio de la vigencia de la normativa interna en materia de análisis de impacto regulatorio en la SUNAS, este proceso no tiene que aplicarse de manera gradual, continua y progresiva. Solamente quería mencionar ese punto y le cedo el uso de la palabra al representante de SUNAS. ¿Qué tal? Buenos días con todos, buenos días, presidente y los miembros de la comisión. Quería hacer algunas precisiones, no sé si me escucha bien. Sí, se lo escucho. ¿Sí? Ya. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, solo puntos
esenciales que estaba escuchando de la defensa de parte de CEDAPAL. En primer lugar, bueno, ya se ha desarrollado el tema de la razonabilidad e idoneidad de la norma, pero hay algunos puntos adicionales que podemos alegar en este aspecto. Es primero con respecto al decreto legislativo 1620. Tenemos que primero tener en cuenta que ese decreto legislativo se ha creado recién en el 2023, fines, y las normas son pasadas, ¿no? Es decir, la vigencia, la razonabilidad en la cual se emitió la norma no podía contemplar, porque no vemos el futuro de los cambios que van a hacer adelante, futuros. Y en primer lugar, sobre eso también hay que especificar que la norma solo habla de capacidad máxima, es decir, no te hace una referencia, no te define, no te conceptualiza a qué se debe entender por capacidad máxima, ¿no? Ahora, si vamos incluso a la exposición de motivos de la misma norma de la 1620 sobre este aspecto de la capacidad máxima, a diferencia de lo que está interpretando CEDAPAL, la exposición de motivos dice que la capacidad máxima se debe entender por todos los recursos, infraestructura y recursos disponibles, entiéndose dinero, para la cual a la fecha de la interrupción tienen que optar para poder resolver la interrupción. Entonces, inclusive se menciona de que ese nivel de capacidad máxima no debe entenderse como un nivel estático. Es decir, no es que yo tengo mis 2 camiones y así voy a atenderlo con mis 2 camiones siempre, sino que es un tema dinámico que también está ajustado con otros temas tarifarios que también la norma lo establece y que incluso la normativa ha establecido que sea la SUNAS quien reglamente cómo se va a tramitar el procedimiento justamente de estas interrupciones, que es lo que se está evaluando, pero eso no tiene que ver con lo que se está discutiendo ahora, que es una norma antes de la vigencia de ese decreto legislativo 1620, que también incluso está en vías de aprobarse el propio reglamento, que va a definir algunos aspectos más al respecto. Eso es lo que quería precisar primero. Segundo, que también estaba escuchando el tema de que hay interrupciones. Hay que saber que hay dos tipos de interrupciones. Hay interrupciones programadas, efectivamente, que es la que CEDAPAL, con una programación, antelación y comunicación a los usuarios, cierra el servicio de agua potable. Y hay otros interrupciones que se llaman las interrupciones imprevistas. Si ustedes revisan la exposición de motivos y los informes de las resoluciones de consejo, se van a dar cuenta que el sustento por el cual se modificó las normas en la situación problemática fue el aumento de las interrupciones imprevistas. Es decir, las interrupciones imprevistas habían aumentado en los años 2020 y 2021 de manera general, y están los cuadros, están las estadísticas en los informes, en donde se refleja que fue ello lo que aumentaba la problemática de las interrupciones imprevistas. Entonces, no podemos alegar de que una manera de solucionar alternativa para los temas de imprevistos es que la gente ahorre su agua, porque es una interrupción imprevista, ¿no? Es una interrupción que la cual las personas al momento abren el caño y ya no hay agua. Entonces, también no tengamos que perder de vista quién es el que está detrás de esta regulación, que es el usuario, ¿no? Todos sabemos que el servicio de agua potable es el servicio más importante que hay para la vida. Entonces, si no tenemos agua, no podemos hacer esenciales cosas que cada uno tenemos que hacer en nuestra vida diaria. Por eso es que es necesario una cantidad mínima, porque si no hubiera una cantidad mínima, entonces, ¿qué? Si yo tengo 2 camiones cisterna y le puedo dar a 2 personas, que la gente se va a quedar sin agua. Como siempre salen las noticias que a veces no hay agua, que no llegan a brindarles camiones cisterna, que no hay puntos. Entonces, hay que fijarnos también en la razonabilidad que es y quién está detrás de nosotros, quién está el más perjudicado de todo esto, que es el usuario finalmente, ¿no? Y finalmente solo quiero alegar que no, eso sería todo. Eso sería por mi parte. Muchas gracias. Gracias por su participación. La Secretaría Técnica, si tiene consultas, las puede formular en este momento. Gracias, señor presidente. Para SUNAS, por favor, respecto de la exigencia de abastecer mediante los camiones cisternas, los puntos provisionales de abastecimiento, se señala que también existe la posibilidad de otra modalidad, ¿no?, que garantice la calidad y el volumen mínimo de agua potable. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de estas otras modalidades que pueden cumplir la norma? Y si en la práctica fueron empleadas. Sí, gracias. Está aquí nuestro ingeniero Augusto.
¿Puedes responder esa pregunta, por favor? ¿Cómo están? Buenos días. Sí, esas otras modalidades se dejó de alguna manera en la norma para que con una evaluación que tenga la empresa prestadora bien hacer, puede implementar, ¿no? Pueden ser reservorios móviles, hay otro tipo de sistemas como bladders, que se vio en el norte que se implementaron, ¿no? Cuando había carencia justo del servicio, y se consideraron dentro de la ciudad. Entonces, son alternativas que puede implementar la empresa prestadora si cree conveniente, ¿no? Respecto a cómo abastecer a la población que está siendo afectada por una interrupción. Ok, gracias. Respecto a la problemática que señalan para justificar las medidas, hablan de las largas colas para el acopio de agua. Respecto a estas largas colas, porque para el tema de los cortes de agua sí presentan algún tipo de información, pero para esas largas colas, ¿cuentan con algún estudio, informe o tal vez algún reporte de reclamos que acrediten que efectivamente existe este problema? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, en ese sentido, hay que precisar que dentro de las resoluciones que establecen en la exposición y los informes, se establece que ese tema de las largas colas, que se identificó como uno de los evidencias del problema, fue lo que incluso lo vio la Defensoría del Pueblo para el caso que sucedió en San Juan de Lurigancho, creo. Entonces sí que hubo evidencia, el informe de la Defensoría del Pueblo donde hubo, y también otros reportes periodísticos en los cuales se reflejan esos que también son parte de los informes técnicos. No sé si ahí tienes algo más que decir, Augusto, que tú eres el ingeniero. Sí, justamente en los informes se han citado esas bases, lo que acabas de referenciar, François. Justo iba a decir eso, pero ya lo comentaste. Gracias. Respecto de la cantidad de litros de agua que se debe otorgar por día, entiendo que el monto de 80 litros lo fijan porque 20 litros es lo necesario para las necesidades básicas por día de una persona. Pero ¿por qué cuando se afecta más del 10% de las conexiones, esa cantidad mínima baja a 5 litros por persona? ¿Cuál es la justificación que está detrás de ello? En los informes técnicos que respaldan las normas que emitió SUNAS, está la base de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? De acuerdo al nivel de abastecimiento que pueda haber. Es para un abastecimiento de 5 litros por persona al día, ¿no? Pero que sí es con un riesgo alto, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente cuando hay un desabastecimiento ya excepcional, como lo hemos regulado, pues las personas van a tener que probablemente trasladarse una distancia mayor. Y a partir de allí también la Organización Mundial de la Salud ha considerado, ¿no? La captación y uso del agua por parte de las personas está justo también supeditado a la distancia que se tiene que trasladar para poder recolectar esa agua, ¿no? Entonces, a partir de ese análisis que se hizo en su momento, pues se determinó que para estas situaciones excepcionales, donde van a ser afectados una gran cantidad de usuarios, la empresa prestadora pueda suministrar esta cantidad mínima de agua, ¿no? Que es lo que también la Organización Mundial de Salud establece. Ok, muchas gracias. Por parte de la Secretaría Técnica no hay más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. La comisionada Liliana. No tengo preguntas, presidente. Ok, muchas gracias, Liliana. El comisionado Luis Moya, si tuviera alguna consulta. Del mismo modo, presidente, no tengo ninguna pregunta. Ok, muchas gracias. Tengo una pregunta para la parte denunciante. Respecto de la aplicación que ha señalado la entidad denunciada de la resolución de la Secretaría de Gestión Pública que establece el inicio de la aplicación del AIR para los organismos reguladores a partir del mes de julio del 2022. Por favor, ¿nos podrían dar la posición que tienen al respecto? Si pudieran incidir en ese punto. Sí, cómo no, señor presidente. Voy a compartir mi pantalla para que sea más gráfico. Ok, perfecto. Como lo decíamos, a ver, el decreto supremo 063-2021 lo que establece expresamente, ¿no? Es que
los organismos reguladores que ya cuenten con sus propios lineamientos de análisis de impacto regulatorio, como fue el caso de SUNAS, ¿no? Solo se rigen de manera supletoria por las disposiciones del reglamento, ¿no? Entonces, se refiere a los aspectos no regulados. Y en este caso, lo que tenemos es que la entrada en vigencia, es decir, cuando se volvía obligatoria la aplicación de los lineamientos AIR de SUNAS, estaba expresamente establecido en la norma. Es decir, aquí lo podemos ver en el artículo 3, ¿no? Entrará en vigor el 1 de enero del 2022. Entonces, no se puede recurrir al cronograma que estableció la Secretaría de Gestión Pública para otras entidades, ¿no? Porque precisamente aquí no había ningún vacío que cumplir, que suplir, perdón. Entonces, es claro que SUNAS debía empezar a regirse por sus propios lineamientos, es decir, la propia entidad se estaba vinculando con sus lineamientos a partir del 1 de enero del 2022, fecha en la cual ya era de obligatoria aplicación todas estas pautas que hemos señalado aquí, ¿no? Y que no se cumplieron, ¿no? Entonces, sí nos parece que se está tratando de relativizar lo que expresamente dicen las normas, ¿no? Se habla de que aquí estamos ante un proceso gradual, continuo, no, o sea, dice que es obligatorio que entre en vigor, pero en verdad todavía, ¿no? Eso en verdad no tiene sustento en lo que expresamente dicen las normas, ¿no? Entonces, aquí la séptima disposición final complementaria nos ampara en ese sentido y por eso es que estamos reclamando que se aplique y que se considere que se debieran aplicar los lineamientos de análisis de impacto regulatorio ex ante para este caso, ¿no? Y que no se cumplieron, ni para la emisión de la 012 ni para la 095. Y en este punto quisiera mencionar también, señor presidente, que se ha hablado que el decreto legislativo 1620 no aplicaría porque se ha emitido con posterioridad. Bueno, hay que tener en cuenta que el análisis de barreras burocráticas considera respecto de disposiciones en abstracto, ¿no? De carácter general, también las normas vigentes a la fecha, ¿no? Como lo es el decreto legislativo 1620. Entonces sí se tiene que analizar este decreto, ¿no? Entonces, nos parece, señor presidente, que también en la referencia a las largas colas, nosotros hemos revisado y esta problemática no está acreditada. Y si se basa en un solo evento, ¿no? Que ocurrió en el año 2018, es claro que estamos ante una regulación totalmente desproporcionada, ¿no? Entonces, sí quisiéramos decir de que durante la primera parte del procedimiento se ha señalado que la problemática son las interrupciones. No, después lo de las largas colas. Entonces, no hay consistencia, ¿no? A lo largo del expediente sobre esto y sobre todo no se ha acreditado debidamente la problemática pública que se pretende solucionar, ¿no? Entonces, sí nos parecía importante cerrar con esas ideas para que quede claro para la comisión, ¿no? Muchas gracias. Gracias. A la entidad denunciada, por favor, ¿nos podrían señalar su posición respecto de la evaluación que debería tener la comisión respecto a la aplicación del decreto legislativo 1620 al momento de resolver? Fernando, ¿tú participas? Sí, disculpe, me están escribiendo del trabajo. Me había preguntado, disculpe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí, sobre la aplicación del decreto legislativo 1620 en la evaluación de la legalidad que debe realizar esta comisión. ¿Qué posición tienen ustedes? No, como le habías mencionado, la norma, como bien establece, la capacidad máxima no se debe entender simplemente con la infraestructura que se tiene, sino también con todos los recursos disponibles al momento de la interrupción. Eso es lo que dice la exposición de motivos. La norma no lo dice. La norma lo único que está estableciendo es que sea SUNAS quien a través de una reglamentación identifique el procedimiento a seguir, en este caso de la capacidad máxima en caso de interrupciones, ¿no? Lo cual está en proceso de evaluación. Eso es lo que
lo que nosotros estamos ahorita viendo, ¿no? Solamente Gracias. para complementar, señor presidente, a lo señalado por el representante de SUNAS, más allá de que esta norma se pueda aplicar al caso concreto, ¿no? Lo cierto es que este término de máxima capacidad aún está pendiente justamente de definición en reglamentación por parte de SUNAS. Consecuentemente, eso no puede extrapolarse a un caso anterior de barreras barreras burocráticas supuestamente ilegales o irracionales, ¿no? Entonces, ahí hay un tema importante que queríamos mencionar respecto de que el contenido de este concepto que está incorporado en esta norma aún evidentemente está en proceso justamente de definición por parte de las UNAS. Gracias. Ha levantado la mano Johan Mesa. ¿Tiene alguna consulta? ¿Alguna Sí, aportación? sí, básicamente comentarios con respecto a lo que se nos ha indicado. A ver, sobre las alternativas de abastecimiento que menciona, de lo que son bladder y cisternas móviles, efectivamente, ¿no? Pero al final son lo mismo, porque cómo lleno la cisterna y con móvil, que es un tanque que puedo poner en un parque, o un bladder, ¿no? Que es como un globo que se pone en el parque también para llenarlo. Se tiene que llenar con camión cisterna, pues, ¿no? No hay otra manera. Yo tengo que llenarlo con un punto fijo, que es un pozo que está al costado. O sea, en la realidad no son alternativas adicionales, sino que el llenar un tanque móvil o un bladder tiene que hacerse o con un camión cisterna o con un punto fijo que está al costado, ¿no? Segundo, el tema de las colas de San Lurigancho. A ver, como ya mencionaron, ese fue un movimiento extraordinario, el que habla tiene 25 años de APAL y nunca vio algo como eso, ¿no? No podemos regular contra algo que ocurrió una sola vez. Además de indicar que ese caso, les comento para que todos lo sepan, fue que falló un colector primario, se atoró, empezó a rebosar. Y obviamente teníamos que cortarle el agua, ¿para qué? Para que no se genere alcantarillado y no siga rebosando el desagüe y afecte a toda la población que afectó. Entonces, es una condición especial. Ahí inclusive dejamos de hacer el agua a la población, ¿por qué? Para no generar más desagüe, ¿no? Entonces, no podemos, digamos, poner un caso que fue muy particular, que nos impedía abastecer a la población, por lo que acabo de decir, como un tema regulatorio de que habían colas. Y tercero, el tema de la OMS, las dotaciones. A ver, las dotaciones de la OMS establecen justamente fuentes y distancias a la población para fuentes continuas, o sea, fuentes de agua desde las cuales ellos se van a abastecer todos los días para sus necesidades básicas. No podemos extrapolar esas dotaciones a una condición de un evento muy especial que es un corte imprevisto programado. Y repito, en los programados la población guarda el agua al interior de sus casas, ¿no? En muchos casos hemos tenido, por ejemplo, hablan de las colas. En el corte último que hubo de Omnifor, SUNAS estuvo presente con nosotros, el que habla por SUNAS estuvo inspeccionando los puntos fijos sobre los cuales avisamos a la población con anterioridad, y había puntos en los que durante todo el día fueron 2 o 3 personas, porque la gente guardó el agua en su casa. Y la pregunta es, ¿qué hacíamos con el agua de esa cisterna que habíamos contratado? O sea, veamos bien el tema porque al final es dinero del Estado. Y estamos implementando, en el ejemplo que les mencioné, si hubiéramos hecho de corte en la época ya con la norma vigente, nos hubiera costado más de 300.000 soles diarios el contratar cisternas, que dicho sea de paso, en el mercado no hay 500 cisternas. Gracias. Gracias. No habiendo más consultas por parte de los comisionados y la Secretaría Técnica, damos por concluida la sesión y les agradecemos por su participación y la comisión pasa a resolver el presente caso. Buenos días. Buenos días, Muchas muchas gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Bicentenario del Perú 2024. Gobierno del Perú.